¿Sientes la necesidad de formar parte de esta gran familia? RV Radio, tu alternativa. Pues empatiza y quédate con nosotros, la amistad la pondremos entre todos. RV Radio, tu alternativa. En RV Radio tenemos la necesidad de estar cerca de ti. RV Radio Cataluña España, ¿será tu alternativa? ¿Cuántas situaciones violentas has vivido directa o indirectamente? En Guardianes del Crimen, hablaremos de ello. ¡Hombre, ya! ¿Cómo que un puñetazo? ¡Si no te toca la cara! ¡Dale! ¡Que no te toca la cara! En Guardianes del Crimen nos hemos propuesto apoyar y ayudar a todas las víctimas. Hay que detenerle, ¿no? Porque ¿Por qué es? tiene malos tratos con el ¿Malos tratos? ámbito familiar. A su hija, ¿no? A su hija. Preguntamos a los vecinos y si los vecinos nos indican uno a otro, pues así procedemos. Guardianes del Crimen, un programa donde sumergiremos a nuestros espectadores en conmovedoras historias que ocuparon los titulares de todo el mundo y de las que todos los medios se hicieron eco. En Guardianes del Crimen, contaremos con la colaboración de Ángel Martí, criminólogo y escritor. ¿Qué? ¿Nos ponemos al día? A mí en prisión me reciben literalmente a hostias. Guardianes del Crimen, un programa de RV Radio Cataluña, España. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todas, todos? ¿Bien? Sí, me alegro. Bueno, estamos ya a 26 de marzo del 2025. Está llegando la Semana Santa o la Santa Semana, una de las dos. Empiezan las fiestas, ¿eh? Oh, venga, dale que te pego, ¿eh? Sí, porque celebrar la Semana Santa ahora ya se ha transformado en... Y el tema eucarístico, no mucho, ¿eh? Bienvenidos y bien hallados, esto es RV Radio Cataluña España, quien nos habla Santi Gemisans. Estamos en este programa que ya conocéis, Guardianes del Crimen, con nuestro escritor y criminólogo y colaborador y amigo Ángel Martí. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante, ¿eh? Cuando escucháis esa cuña que anuncia el programa, finaliza diciendo: yo me atendieron en prisión a hostias. Bueno, pues de lo que vamos a hablar hoy, la mayoría les atienden en la prisión así, ¿eh? A hostias. Hablamos de las tribus, ¿eh? No de las tribus que todos estáis pensando, ¿eh? No vamos a ir hacia zonas desoladas donde todavía hay tribus que bueno, pues pobrecitos, ojalá tuvieran capacidad económica para vivir mejor, ¿no? Pero ellos están en plena selva y no vamos a hablar de ellos, ¿eh? Vamos a hablar de estas tribus urbanas que... Bueno, pues son movimientos culturales juveniles que giran alrededor de puntos en común en cuanto a aficiones, estilos de vida y sobre todo referentes estéticos, ¿eh? Todo un temazo para el día de hoy que nos va a abordar Ángel, que ya está al otro lado de la pantalla. Buen día, Ángel. Buenos días, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a RV Radio. Buenos días, Santi, bien hallado. Aquí estamos para conversar un día más y hoy con un tema muy interesante que es el de las tribus urbanas. Es muy amplio el tema y por tanto lo acotaremos a las que más se mueven aquí en la zona bueno, en España, en nuestro país, las que más se mueven actualmente, que
que en realidad, aunque dicen que se calcula que hay unas 400 bandas en España, en realidad de peligrosidad alta, están en 5 o 6, ¿no? Que son donde nos fijaremos nosotros. Bien, pues todo un temazo, como decía al principio, y bueno, y si te parece, yo he hecho un poco el retré, pero cuéntanos un poquito, Ángel, ¿qué es una tribu urbana? Bueno, las tribus urbanas, eh, aunque parezca que hayan nacido en Sudamérica, ¿no? Son latinas, ¿no? Las tenemos como latinas. En realidad, las tribus urbanas nacieron en Estados Unidos, ¿eh? Nacieron en Estados Unidos por disputas del territorio. Como sabes, pues tienen una estética concreta que utilizan para cada vez menos. Luego hablaremos de esto. Ahora ya la estética ya se va disimulando un poco y que marcaban su territorio, pues en principio para señalar donde ellos, digamos, hacían sus trapicheos, sus tráficos de diversas cosas, igual de armas que de drogas, en fin. Ellos dominaban ese territorio y lo que hacían era impedir que otras bandas entraran dentro de ellos. El territorio siempre lo marcan con señales en las paredes o en las zonas. Y así empieza en Estados Unidos. Esto se traslada después a Sudamérica, bandas latinas, y con la globalización, pues ya se dispersan por todo el mundo. Esto es inevitable, llegan a España y llegan a España de tal manera que ahora mismo ya no podemos decir, que no las podemos definir como bandas latinas porque hay tantos españoles como latinos dentro de estas bandas, ¿no? Yo bueno, he escogido unas cuantas para que podamos, ya te digo, el tema es muy amplio y hablaremos de los pandilleros de la calle, como pueden ser los Latin Kings o los Trinitarios o los Dominican Don't Play, que son los más peligrosos en estos momentos, digamos. También, aunque no está, la gente no lo conoce tanto, también hay bandas de mujeres que son las reinas, ¿no? Se llaman las reinas. Después hablaremos un poco también, quiero hablar de otro tipo de bandas que son los moteros, no los moteros que nos salen a pasear cada fin de semana con sus motos por nuestras carreteras, ¿no? Sino otro tipo de moteros como los Unit Tribunes o los Rebels, siempre dominado por los Ángeles del Infierno, que sabemos que son la banda aquella mítica, ¿no? Que ahora ya está por todo el mundo. Ya nació en California en los años 80 y nacieron, eran gente que había vuelto de la guerra, soldados que habían vuelto de la guerra y bueno, y que se convirtieron en nómadas, ¿no? No se adaptaban a ningún sitio y con sus motos pues recorrían Estados Unidos y ahora ya están ya están desplegados en 54 países del mundo. O sea, ya lo dominan todo. Y aquí podemos pasar a hablar de los hinchas del fútbol, ¿no? Que también tela marinera. Todos tienen sus grupos radicales y ahí hay mucho trabajo que hacer. Y para finalizar, y esperando que no nos chapen otra vez del programa, pues me gustaría hablar de los grupos neonazis bueno, que en 20 años más o menos que se calcula que se están moviendo por aquí, pues ya llevan unos 80 muertos en España solo. Se les calcula que llevan unos 80 muertos, ¿no? Entonces, ahí está. Vamos a mover todas estas fichas y a ver qué nos sale hoy del programa. Estupendo. Pues yo os comento, cuando dice que no nos chapen el programa, Ángel se refiere porque, bueno, veis que YouTube tiene una filosofía que es la de cuando tú alzas un vídeo, pues lo promocionan. Bien, sí, lo cuelgan ellos en sus páginas y va el vídeo pues como estreno o como
o como algo nuevo, pues va circulando, ¿eh? En el momento que, bueno, pues ellos dicen que por sus derechos de políticos o derechos de, no sé, vamos a dejarlo como sus reglamentos, ¿eh? Bueno, pues según qué cosas no se pueden decir. Por ejemplo, si hablamos de un líder, aunque sea un líder de hace muchos años, de siglos atrás, pues lo único que puede pasar es que te digan, este vídeo tiene fines políticos, entonces pues no te lo promocionan, y por mucho que lo intentas solucionarlo, pues no puedes solucionarlo. He aquí la cuestión, ¿eh? Democracia, libertad de expresión, y no hablemos del que está allí en el otro lado del continente, ¿eh? Ese que va de pelirrojo, ¿eh? Porque luego ya la liamos del todo, ¿eh? Que eso que nos pasó con con Ángel días atrás. Así que, bueno, pues simplemente son programas informativos, programas donde nos encanta exponer un tema, debatirlo, y os invitamos a todos también para que entréis en ese debate y podáis decir la vuestra, siempre al pie del vídeo, ¿eh? Y bueno, pues nada, ahí nosotros encantadísimos de que participéis, ¿eh? Ángel, esta semana tenemos dos programas en RV Radio. Uno es el de hoy, y el viernes tenemos un Momentos Únicos, que va a ser único, ¿eh? Va a ser un momento muy único, porque volverá a estar Ángel Martí con nosotros, que nos hablará pues de esta novela que ya está, ya ha salido del horno, ya se ha terminado la edición. Y ya pues para Sant Jordi va a estar por ahí Ángel firmando libros, ¿eh? Así que mucha atención al viernes, porque estaremos aquí con Ángel, y también estaremos con Josep Miquel Martínez, que también tiene algo que ver con todo esto. Ya nos lo explicarán los dos el viernes. Bueno, pues venga, vamos a por cuál empezamos. ¿Cuál te da más rabia, Ángel? Pues mira, yo empezaría por los Latin King, que son, digamos, una de las más conocidas, ¿no? Dentro de los pandilleros. Es una banda que se creó en el 54, o sea que lleva ya un tiempo trabajando por estas calles, por decir algo. Se creó en Chicago y, bueno, en principio estaba formado por ecuatorianos, dominicanos y colombianos. Y en este grupo, pues como en todos este tipo como en todos este tipo de bandas, pues predomina unos colores. En este caso es el negro y el amarillo, de los Latin, y bueno, se pueden distinguir porque siempre llevan cadenas de oro muy gruesas y pulseras de oro. Les gusta mucho este tema, y todos tienen una señal distintiva. En este caso es la forma de la corona. Las reinas, como te comentaba antes, el grupo es de mujeres, las reinas, es digamos, una excisión de los Latin King, femenina. Y bueno, aquí pues hay una lucha constante contra los trinitarios y los DDP, ¿no? Los Dominican Don't Play. Especialmente en la zona de Madrid hay problemas bastante serios con ellos, ¿no? Todos los pandilleros en general suelen escuchar siempre rap, trap, y son anarquistas, ¿no? Ellos tienen sus propias leyes, no consienten que el gobierno les ponga una serie de normas para convivir, y ellos son la ley en su zona, ¿no? Ellos solucionan los conflictos a su manera. Las traiciones no se perdonan, las pagas con la vida. Y lo cierto que es que una vez has entrado es complicadísimo salir. Los trinitarios
tienen otros colores diferentes, que son el verde, el rojo, el Espera, azul y el blanco. antes de que te vayas a los trinitarios, Ángel, los Latin Kings, la traducción al español sería algo así como los Reyes Latinos. Sí, correcto, correcto. Bien, quería puntualizarlo, porque es que nos encanta ponerle títulos en inglés que a veces luego en español suenan un poco raros, ¿eh? Hombre, eso Sí, de pero reyes latinos, precisamente no lo veo, ¿eh? No lo veo no, como... ellos son los reyes de la calle en su zona, es así, ellos son los reyes en su Hombre, zona. yo diría que son el terror de las calles, ¿eh? Más que reyes. Sí, sí, los puedes definir como eso, como terror en las calles, también porque, a ver, la forma de ingresar en los grupos es un poco extraña, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de los hombres, para ingresar tienen que soportar palizas sin defenderse, palizas de entre 3 y 5 minutos. Y aparte, pues después ellos hacer alguna acción violenta en la calle para que confíen en ellos, ¿no? Y en el caso de las mujeres, para ingresar, pues bueno, se les pide que roben y muchísimas veces, pues les obligan a hacer sexo en grupo para poder entrar dentro de las pandillas. Que Vaya, las mujeres es curioso porque en general, después, una vez están dentro de las bandas, difícilmente las utilizan para robar o para utilizar la violencia con otras bandas. Las utilizan como espías, ¿no? Las infiltran en las otras bandas para que se ganen la confianza del resto de bandas y que les transmitan información. Es ajá, curioso. sí, sí, sí. Como Bueno, mínimo venga, curioso. vamos a por la segunda, esa segunda banda tan también peligrosa. Sí, bueno, como te decía, son los trinitarios, que ellos básicamente están en Madrid y, y la forman en general dominicanos, sobre todo, y españoles. Y estos los trinitarios están muy, muy enfrentados en los DDP, que son los Dominican Don't Play, están muy enfrentados con ellos. Y ahí hay batallas campales, ¿eh? Batallas campales. Tanto las tres bandas en general suelen utilizar armas blancas, aunque también utilizan armas de fuego en algunas ocasiones, y sobre todo machetes, es lo que más utilizan, son los machetes en general, ¿eh? Bueno, las tres bandas también son consumidores de droga y alcohol. En general son gente inadaptada, ¿no? Luego, si quieres, ahondamos más en el tema, porque son chavales muy jóvenes cuando entran allí. Y sí que es cierto que cuando se preparan para combatir con otras bandas, en los encuentros de bandas que se hacen habitualmente, pues consumen bastantes sustancias estupefacientes y alcohol y durante bastante tiempo escuchan música de este tipo trap, tipo rap violento, digamos, trap y cosas de estas, ¿eh? Tienen una estructura muy, muy militarizada, digamos. Aquí hay un respeto del que está abajo por el que está arriba, y arriba del todo de la pirámide está el Supremo, lo que ellos llaman el Supremo. En segundo lugar, los líderes, después los cabezas y finalmente los bandejeros, que digamos que son los que hacen el trabajo más sucio. Eh, ¿Cómo vas subiendo, cómo vas escalando en esta pirámide? Pues muy fácil, cuanto más violento, más rápido escalas a la cima. Así no hay más. Vaya, vaya. Oye, una cosita. Antes había mafias, ¿no? Bueno, y ahora también, ¿eh?
Y esas mafias eran un poco, hacían el control de prácticamente de todo, ¿no? No solo el mercado de las drogas, sino incluso se metían con la música, acaparaban a artistas importantes, ¿no? Estas tribus ¿tienen algún tipo de funcionalidad parecida a una mafia o no? Sí, claro. Sí, sí, ellos controlan el barrio todo. Dentro de su barrio controlan el tráfico de estupefacientes, de drogas, pueden controlar la venta de armas dentro del barrio. Piensa que ahora mismo, Europa está en una situación donde muy peligrosa porque hay muchísimas armas en la calle. Siempre que hay una guerra, crece el mercado de armas. ¿Por qué? Porque en el campo de batalla se abandonan muchísimas armas. Hay muchos muertos, las armas quedan allí y todas esas armas, pues la mafia las va recogiendo y las va metiendo en el mercado negro, ¿no? Por tanto, en estos momentos que tenemos dos guerras muy importantes, hay muchísimas armas en la calle. Lo que es curioso de ver es que cada vez ingresa gente más joven en este tipo de bandas. No es difícil de entender, ¿eh? Porque, claro, tontos no son. Piensa que toda esta gente tiene sus propios abogados y tal, y entonces es difícil que los metan en la cárcel, es complicado. Si hay un homicidio o un asesinato, evidentemente, si se puede demostrar, van a la cárcel, ¿no? Pero en general es complicado porque tienen todos buenos abogados. Y como buenos abogados, pues también los asesoran en otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, que los menores de 12 años, ¿qué pasa con con los menores de 12 años? Pues que no se pueden imputar y Claro. por tanto reclutan a menores de 12 años para hacer los trabajos más sucios, digamos. ¿Qué les ofrecen? Pues les ofrecen protección, les ofrecen respeto y les ofrecen poder, porque cuanto más violento, como os he dicho antes, pues van escalando pueden escalar dentro de sus bandas. Eh, Normalmente es, es complicado y para detectarlo pues tienes que estar muy encima, digamos, porque ellos lo que intentan buscar los vigilan, controlan, sobre todo en las escuelas y cuando son tan menores, digamos, en las escuelas y después pues en universidades o ya en otros centros de estudio más avanzados lo controlan todo y lo que buscan es sobre todo gente que sufra bullying, que estén apartados del resto, que tengan pocos amigos, que no les respeten, que dentro de estas escuelas pues ejerzan la violencia contra ellos y pues bueno, son los que más fácilmente pueden ingresar en las bandas para encontrar esta protección, ¿no? Es una forma bueno, de encontrar esta protección. A muchos encuentran para salir es muy complicado, como te decía antes, es complicadísimo. De hecho, una de las pocas opciones que tienen de salir que parece que han resultado bien es la religión. Y dirás, vaya diferencia, ¿no? De estar en una banda asesinando gente y batallando con la gente en enormes palizas o traficando con armas o extorsión o prostitución o todo lo que pueda haber que después se metan en la religión, ¿no? Pues sí, es una de las formas que es más probable que salgan, ¿no? Esto está súper demostrado. Oye, estaba repasando mientras vas Ah, explicando sobre un artículo que escriben Psicología y sí. Mente y consideran como una tribu urbana a los que hacen el movimiento hippie. ¿Tú, tú, Sí. tú sabías que estaban considerados como tribu?
Bueno, de hecho es Y, y una los, tribu y urbana. los, y los góticos también, ¿eh? Claro, lo que pasa que son tribus urbanas no violentas. Ajá. Aquí hoy estamos hablando de las tribus urbanas violentas, pero claro, hay infinidad. Te he dicho, se calcula que hay unas 400 tribus urbanas solo en España diferentes. Pero claro, ahora mismo, si nos centramos en las violentas, ya, gracias a Dios, se reduce muchísimo el panorama, porque si no, ya me dirías tú cómo se controla todo esto, ¿no? Es difícil, es muy difícil de controlar. De hecho, ahora, dime. No, 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 sigue, sigue. Luego explicaré, porque hay una tribu que me llama mucho la atención, que son Emotional Hardcore Music, abreviado se les llama emos, ¿eh? Y es una tribu que parece ser que así está extinta, ¿vale? Y que sus miembros suelen tener una visión pesimista de la vida, ¿eh? Solo nos falta eso, que encima le vayamos echando más negatividad al tema. La verdad, la verdad es El que poder. dicen que en la viña del Señor hay de todo, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, el poder que tienen todas estas tribus son el hecho de que cuando uno, sobre todo, está en la adolescencia, tiene la necesidad de pertenencia, ¿no? De pertenecer a algo o a algún grupo o alguna cosa, ¿no? Sentirse que forma parte de algo. Y como tú decías, en la Villa del Señor hay de todo, pues hay absolutamente de todo, lo que tú decías, los góticos, ¿no? Y esta gente que se van a dormir a los cementerios y cosas de ese tipo. Pero bueno, al menos no hacen daño a nadie, que ya es mucho, ¿eh? Que no hagan daño a nadie. Las violentas ya es otro tema. Es más complicado. De hecho, te quería hablar de eso que hemos comentado un poquito al principio, ¿no? Que ahora ya es muy difícil. Antes todos llevaban, se les reconocía mucho por la estética que llevaban, ¿no? Y ahora, en cambio, han aprendido que por la presión policial que hay, por la gran presión policial que hay, han aprendido a pasar desapercibidos. Y por tanto, difícilmente los diferenciarás de otros ya. A esta gente intentan no vestir tan exageradamente, sí que dejan sus marcas por la calle con pintadas o cosas similares, pero en la vestimenta se cuidan muy mucho de que les puedan identificar de forma rápida a la policía, ¿no? Eh, eh, Hay una cosa que me hizo mucha gracia, que ahora no me acuerdo el autor que lo dijo, pero me hizo mucha gracia porque decía, bueno, lo curioso del caso es que se meten en bandas, ¿no? Los jóvenes, en bandas violentas de este tipo, porque tienen un enemigo en los colegios que les amarga la vida. Y en cambio, cuando se meten en la banda no se dan cuenta que tienen tres enemigos. Tienen las bandas enemigas, la misma banda a la que pertenecen, porque como no obedezcan o intenten marchar, los van a liquidar, y la policía. O sea que dejan el control de algunas personas para pasar al control de tres. Y entonces es curioso el tema este, ¿no? Hay algunas de las bandas que tienen sus propias marcas de ropa, incluso sus propias tiendas donde ellos van, tiendas que venden muchísimo pero que ahora ya solo se puede ver, por ejemplo, antes hablábamos de los neonazis, ¿no? Que tienen sus propias marcas de ropa que nosotros, la mayoría de gente, no conoce, ¿no? Si no estás dentro del mundillo este, y ellos cuando se encuentran sí que se identifican por la marca de la ropa, y en cambio la gente de la calle no los identifica por esta marca de ropa. De hecho, antes, por ejemplo, los neonazis los podías distinguir perfectamente porque todos iban con las cabezas rapadas, las bombers verdes, las botas de militares con las puntas de hierro, ¿no? Y ahora cuando ves neonazis ya
ya se dejan el pelo un poco más largo, visten absolutamente diferente y es muy difícil saber que lo son, aunque siempre actúan en grupo. Toda esta gente que hablamos hoy nunca actúan unipersonalmente cuando van a agredir a alguien. Siempre van en grupo, ¿eh? Grupos máximo de 15 personas, entre 8, 7 y 15, de aquí no suelen pasar, pero siempre actúan en grupo. Ahí está una de las cobardías, ¿no? Siempre actúan en grupo. No Así se les ve es, así cortando, es. que si no ya no paro. Bien, nos quedan 2 minutitos para hacer un pequeño paréntesis. Voy a hacer un poco de énfasis en esa movida de los góticos, o como queráis llamarlo, tribu, etcétera, etcétera. Ellos son personas que, bueno, pues dicen que les gusta pues mucho lo que es todos los temas del más allá, el misterio, bueno, pues yo lo que no tenía muy claro, visten de negro, siempre suelen vestir de negro, con ropa victoriana, cuero negro, delineador del mismo color, como si estuvieran de luto. Además lo acompañan con elementos religiosos como cruces y otros símbolos, ¿no? El máximo exponente musical gótico es Sanxi and the Banshees, o más o menos, y bueno, lo que no tenía yo no tenía yo referencias es de que esta gente se dediquen a ir a dormir a los cementerios. Ya solo me queda por escuchar que me digas que duermen dentro de los ataúdes. Bueno, yo te lo puedo confirmar, este hecho te lo puedo confirmar porque durante mis 35 años de trabajo en la policía, pues he tenido que sacar unos cuantos, de dentro del cementerio. O sea que Ay. te lo puedo confirmar. Montan sus ritos particulares, no son nada peligrosos, esto es cierto, no son nada peligrosos y de hecho son más numerosos de lo que imaginamos, ¿eh? Son una de las tribus urbanas más numerosas y que han permanecido en el tiempo. O sea, algunas tribus de estas han desaparecido y ellos, en cambio, aún están ahí y están, ya te digo, son una cantidad de gente a tener en cuenta. Vaya, vaya. Bueno, pues Ángel, si te parece, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Nos tomamos un vasito de agua y volvemos bien pronto, ¿sí? Familia, no os vayáis. Como siempre, no lo vais ni a notar, porque cortamos, chac, enganchamos y continuamos con el programa. Venga, hasta ahora. Quedaros ahí. ¿Te gustaría pasarlo bien con nosotros? Pues, ¿a qué esperas? Esto es RV Radio Cataluña, España. Hola, hola, soy Santi Gamisans y te invito a que nos dejes y formes parte de nuestras vidas. No lo pienses más y quédate con nosotros. En ROV Radio Cataluña España, te invitamos a que nos acompañes. Acomódate, relájate, porque del resto nos encargamos nosotros. Bueno, pues ya estamos aquí, ya hemos hecho ese pequeño refrigerio, nada de birras, no, agüita, agüita que va muy bien para el sistema renal y esas cosas,
Oye, Ángel, yo te quería proponer una tribu que creo que es obligatoria que hablemos un poco de ellos, ¿eh? Son los Rastafaris. No sé si te suenan. Es una tribu que, bueno, pues su origen era un movimiento religioso que poco a poco se fue transformando y llegó a ser una tribu urbana. Los Rastafaris en principio consideraban que el último emperador etíope, Haile Selassie I, era la encarnación de Dios, ¿eh? Rastas, sandalias, ropa grande y cómoda y algún cigarrillo de cannabis, alguno, ¿eh? En su ropa no pueden faltar el rojo, amarillo y verde, y además de la bandera de Jamaica, no sé por qué lo de la bandera de Jamaica, será por el cannabis, donde surgió toda esta subcultura. Su filosofía es la de vivir la vida lo más sencillo posible, pacífica y felizmente. ¿Sabes algo de esta tribu? Bueno, yo es un grupo una tribu que los comparo bastante con los hippies, ¿eh? El Sí. movimiento es bastante similar al movimiento hippie. Y bueno, seguidores de Bob Marley, como no puede ser de otra manera, ¿no? Es su líder, Bob Marley, y son muy pacíficos. Es que, de hecho, yo ni los clasificaría como tribu, ¿eh? Ni eso, porque es gente muy pacífica y que va muy a su bola, digamos, ¿eh? Bueno, fíjate hasta qué punto ya prácticamente, no sé si es una moda, Ángel, lo de cualquier cosa es ya ser tribu, ¿no? Por ejemplo, existe la tribu de los frikis, que está ramificada en tres vertientes, que son los otakus, los gamers y los geeks, ¿vale? Luego tenemos también los skaters, luego están los rockabillys. Cuidado, ahí me identifico yo un poco, pero jamás hubiese pensado que por ser un fan del rockabilly, eh, pues fuera a pertenecer a una tribu, ¿no? No sé, Yo, yo creo yo- yo que... los calificaría más como seguidores de un tipo en este caso de música, en el otro caso de cómics, ¿no? Pero no lo clasificaría yo como tribu urbana. Para mí las tribus urbanas son otra cosa. Es decir, es un colectivo donde como mínimo tiene que haber una estructura, ¿no? Una estructura de mando. En estos casos, yo no conozco que haya ningún tipo de estructura de mando, como de las que hablábamos antes, ¿no? De los pandilleros estos de los trinitarios o de las reinas, o los Latin Kings, o incluso de los moteros que hablaremos ahora, donde hay una estructura de mando que para mí es primordial para considerarlo una tribu urbana, ¿no? Bien, incluso hay una tribu que se le llaman los pijos, ¿eh? Fíjate tú que yo con 17 años era muy pijo, me encantaba la ropa de marca, que si Adidas por todos lados, no sé, Puma, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora pues también son una tribu, ¿eh? Oye, vamos al mundo del motociclismo, estos que salen por ahí en manadas y que a veces acojonan un poquito cuando van 20 y 30 moteros. Cuéntanos. Bueno, hay algunas bandas que son bastante peligrosas, ¿eh? Estamos hablando de los Unit Tribunes, que son una banda de moteros alemanes que se ha asentado en Mallorca, que tienen, por ejemplo, una estética, para que la gente lo entienda, una estética skin, que son bastante de extrema derecha, que todos se forman en artes marciales mixtas. Es decir, sabes, la gente conoce lo que son artes marciales mixtas, es decir, peleas donde vale absolutamente todo. No hay reglas. Y bueno, suelen llevar pues perros peligrosos, pues, perros de pelea, hacen peleas de perros, se dedican al tráfico de drogas. Los sueles ver como porteros de discotecas.
Estos son, por ejemplo, son bandas que son bastante peligrosas. Todas las bandas, al final, todas estas bandas moteras peligrosas, no son bandas moteras, no hablamos de bandas moteras de, de una barbacoa el fin de semana, ¿no? E ir a tomarnos unas birras. No, estamos hablando de otra cosa, que es lo que te decía antes, ¿no? Son bandas que están estructuradas, que se reparten el territorio. Por ejemplo, estas, las Unitribus, pues se reparten en España por la zona unos controlan la zona de Madrid, otras Galicia, otra zona, lo que es Mediterráneo, otros controlan las Canarias. Es decir, se reparten el territorio, es lo que yo te decía antes, por eso los denomino bandas urbanas, tribus urbanas, porque tienen eso, ¿no? Tienen un, aparte de la estética y todo, pues tienen una estructura de mando muy bien definida. En todas las bandas normalmente, tanto las que habíamos hablado antes como en estas, para ser socio de la banda, para entrar en la banda, tienes que pagar una cuota de socio. Esto, aunque parezca un poco cachondeo, en estas bandas, sobre todo las pandilleros de Latin Kings y esto, pues sí, hacen pagar cuotas de socio, porque de alguna forma tiene que mantenerse la banda, ¿no? Pues pagan las cuotas de socio y, pues bueno, trapicheándola por las calles, pues así se van manteniendo las bandas. Como te decía, todas estas bandas de moteros peligrosas, siempre hablamos de las peligrosas, todas penden un poco, que son las que controlan todo el mercado, digamos, de los ángeles del infierno, ¿no? Que son los moteros más conocidos, que nacieron en California. En los años 40 y en los 80 llegan aquí a España y al resto de los países, ¿no? Estos se dedican, pues, temas de prostitución, tráfico de armas, extorsión, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las bandas más o menos penden, las bandas peligrosas de moteros penden de estos, ¿no? De los ángeles del infierno. Aquí en Cataluña tenemos una banda que se llama Rebels, una banda de moteros en Cataluña, que también están identificados como de extrema derecha y que nacieron en Australia, pero que ahora, pues ya te digo, están afincados en la zona donde estamos afincados, es aquí en Cataluña. Y tienen para que te hagas una idea, ¿no? Tienen un lema que es honor, dolor y gloria. El lema ya dice, madre mía, vamos allá, ¿no? Esta banda protagonizó una trifulca bastante importante en el 2019 con otra banda, los Dragons Galloper, que era una banda los Dragons Galloper estaban en Madrid y fueron una escisión de los Rebels, es decir, que querían salirse de los Rebels y hacer su propia banda. Y los Rebels no lo comportaron y se fueron a Madrid a lincharlos. Y así lo hicieron, y así fue, y montaron una batalla campal que todavía se está hablando. Espectacular. Espectacular. Hay otras, hay otra que se llama Los Bandidos, otra que se llama Los Renegados. Hay muchas, pero al final la que domina todo el panorama siempre son los Ángeles del Infierno, que en cambio, pues aquí en España no se habla mucho. Es una banda de moteros que se mantiene, digamos, a la sombra. No quiere dejarse ver mucho, pero son las que dominan este tipo de bandas. Bien, yo la verdad es que hablando de moteros, hay la banda que a mí más me flipa, vamos a hablar así ahora como los chavales jóvenes. La banda que más me flipa de los moteros son esos que van armados con los calzots, y buenas butifarras y carne de cordero, y se pegan ahí unas barbacoas que flipas, Eso es para mí. Y aparte luego eso, que también les encanta el rock and roll, el buen rock, nada de tonterías. Yo creo que estos son para mí, los que podemos darles esa buena imagen y que por muchos años estén ahí,
A pesar de que a veces cuando andan con sus motos, pues eh, a veces hay alguno que en plena carretera, a los que conducimos coches, nos los miramos así un poco como, ay, 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 vamos a ver lo que va a hacer este, ¿eh? Pero bueno, Pero los de las Harley y los de las Custom no, ¿eh? O no. sea, esta gente, y te lo digo también porque lo he vivido en mis carnes, cuando pasa la policía por al lado, los saludan, les dan la señal y van a su rollo tranquilitos. Y lo que pasa que es eso, ¿no? Que por culpa de algunos lo pagan todos. Unos dan, por culpa de la mala imagen que tienen algunos, pues bueno, la gente es eso, ¿no? Tiene, bueno, un punto de miedo, digamos, cuando ven un grupo de, sobre todo de moteros con indumentaria, digamos, tipo ángeles del infierno, ¿no? Con chaquetas de tejanas y símbolos en la espalda y tal, y pelos largos. Y pues dan un poco de miedo y en realidad son los menos peligrosos de todo este tipo de bandas, que va, y se portan muy bien con la policía, ¿eh? Y por la carretera van a muy poca velocidad, lo Así que, es, así lo es. que es de agradecer, es de Sí, agradecer. sí, sí. Hay una carretera que va de Manresa a Montserrat, a la Montaña Santa, ¿eh? Es una carretera muy virada, de muchas curvas, ¿vale? Y esa carretera, pues, hay un grupo de moteros, ¿no? Que la usan para hacer competiciones. Yo diría que ilegalmente, ¿eh? Porque no hay nunca controles policiales para cortar la carretera, ¿no? Y a veces han ocurrido grandes accidentes por culpa de estas personas, ¿no? Como decía Ángel, no son estos moteros que estamos poniendo ahí en un altar, ¿eh? En una buena posición. Y estos otros, pues bueno, pues se lo tendrían que hacer mirar, ¿eh? Porque para hacer competiciones ya hay circuitos, ¿eh? Donde pueden ir, pagar un alquiler y hacer las competiciones que quieran sin poner la vida de otras personas en riesgo. Ángel, 5 minutos. ¿Qué podemos añadir más al tema? Bueno, podríamos hablar de los hinchas de fútbol, que son otros, madre mía, otros que preocupan. Bueno, al final los presidentes de los equipos, pues poco a poco van poniendo orden en este mundillo, ¿no? Pero ya sabes, brigadas blanquiazules, Boys Nois, el Frente Atlético, los Ultrasur, Heavy Norte, Riazor Blues, en fin. Enfrentamientos entre ellos que dices, madre mía, ¿dónde hemos llegado por un club de fútbol, por un partido de fútbol? Yo son cosas que no he entendido nunca. Bueno, generalmente es gente muy joven. Ha habido de todo, ¿eh? Porque dentro de los Boys Noise, bueno, sabemos que al final, arriba del todo, los líderes no eran tan jóvenes y los utilizaban para muchas otras cosas, ¿no? De hecho, fueron juzgados en el 91, si te acuerdas, fueron Sí, juzgados por asesinato, ¿eh? sí, Y juzgados y condenados. Es decir, lo mismo, suelen ser gente, es curioso porque independientemente del equipo, por ejemplo, aquí en Cataluña, que tenemos, ¿no? El Español y tenemos el Barça, y curiosamente se enfrentan entre ellos, y es muy curioso porque las dos aficiones, estas de extremas, digamos, de los equipos, tienen ideas de extrema derecha, son los dos de extrema derecha, ¿no? Y se enfrentan entre ellos, cuando tienen en realidad la misma ideología. Lo único que los separa es el color del equipo, de la camiseta del equipo, no los separa nada más, la ideología es la misma, ¿no? Entonces, bueno, el Barça se vio obligado a expulsar a los Boys Nous de por vida del campo, los echaron, si te acuerdas. sí. Pero ya vuelven a estar ahí, ¿eh?
Ya lo sé, ya, claro, la estética, cambian un poco la estética, cambian, pero antes, por ejemplo, claro, antes, por ejemplo, los presidentes les daban las entradas gratis, incluso les pagaban los desplazamientos para que fueran a la afición y esta gente iban cogiendo fuerza, cogiendo fuerza, cogiendo fuerza y así terminaron, ¿no? Terminaron de como terminaron y terminan como terminan, con asesinatos y con cosas de estas. Yo lo que sí quería, porque se nos acaba el tiempo y lo sé, y vamos apretados de tiempo, pero sí, ¿qué pueden hacer los padres? ¿Qué pueden observar los padres? Porque es todo gente muy joven de todos los grupos que hemos hablado, excepto los moteros, porque tienes que tener la pasta para comprarte una moto de cilindrada alta. Excepto los moteros, los otros grupos que hemos, las otras tribus urbanas, es gente muy joven. Entonces, yo creo que los padres tendrían que estar atentos, sobre todo en la adolescencia, incluso antes, en la preadolescencia también, y intentar detectar si los niños en algún momento hacen un cambio de estética y de lenguaje raro, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Si ven que cambian las vestimentas y la forma de hablar, hay que tenerlo en cuenta. Hay que estar ya, ojo al dato. Observar también de vez en cuando señales de lucha en los brazos. Si tienen alguna herida de consideración en los brazos y les ven que algún día vienen con diversas hematomas o lo que sea en brazos, estar pendientes. Después es muy importante las salidas nocturnas sin previo aviso. Es decir, que reciban una llamada y salga y pidan a los padres salir de casa porque les ha salido un imprevisto, porque tienen que venir un amigo. Si esto se repite, con mucho cuidado, porque generalmente los pandilleros actúan de noche y por tanto sin avisar mucho. Tanto los llaman a tal hora, a tal sitio, que tenemos batalla y tienen que ir a tal hora, a tal sitio. Y después vigilar los tatuajes concretos, porque casi todos los de las pandillas, los pandilleros acaban tatuándose el emblema de la pandilla. Por tanto, vigilarlos y estar pendientes de ellos. Y por último, las redes sociales. Ya es más complicado, es un tema que cada vez que hablamos tocamos, el de las redes sociales, es un tema candente, pero sí que hay que vigilar las redes sociales. Yo creo que si se toman estas medidas se puede, entre comillas, evitar o al menos sí que estar alerta para que los chavales no entren tan jóvenes, ni tan jóvenes ni después en las bandas, ¿no? Si controlamos un poco eso y estamos alerta, podemos intentar solucionar o minimizar el problema. Bien, pues hasta ahí el programa de hoy con Ángel Martí. Perdón, iba a decir Enigmas y Misterios, no, Guardianes del Crimen, ¿eh? Bueno, un poco también. Y nada, Ángel, pues oye, muy agradecido por tenerte hoy aquí con nosotros. El viernes vuelves, para hablar de tu libro. Es el libro que ya tiene título, esta novela que, bueno, pues se remonta a la época templaria y que, bueno, pues va a dar mucho que hablar, porque, a ver, yo quería abrir aquí una foto que tengo porque, bueno, pues ya viene ese estreno y que para San Jorge, para San Jordi, pues lo vamos a tener ahí en todos los expositores. La sombra de Alamut, de Ángel Martí. Lo vamos a hablar el próximo día, el viernes, y lo único que os pido, por favor, es que no faltéis a la cita. Ángel, muchas gracias. Nos vemos el viernes con Josep Miquel Martínez también, ¿vale? Gracias a ti y un abrazo muy fuerte. Familia, nosotros nos vamos. Hasta ahí lo que se daba. Ahora ya pues tenemos que cerrar y bueno, como decía antes un buen presentador de televisión, Josep María Bax, tanquem la paradeta. Así que nos vemos el próximo viernes. Que Dios os bendiga. Quien os ha hablado, Santi Gamisans, de RV Radio Cataluña, España. Guardianes del Crimen. Hasta pronto. Chao, chao. ¿Cuántas situaciones violentas has vivido directa o indirectamente?
En Guardianes del Crimen, hablaremos de ello. Hombre, ya. ¿Cómo que un puñetazo? Si no te toca la cara. ¡Que no te toca la cara! En Guardianes del Crimen nos hemos propuesto apoyar y ayudar a todas las víctimas. Hay que detenerle, ¿no? Porque ¿Por qué es? tiene malos tratos. ¿Malos tratos? Ámbito familiar. A su hija, ¿no? A su hija. Preguntamos a los vecinos y si los vecinos nos indican uno a otro, pues así procedemos. Guardianes del Crimen, un programa donde sumergiremos a nuestros espectadores en conmovedoras historias que ocuparon los titulares de todo el mundo y de las que todos los medios se hicieron eco. En Guardianes del Crimen, contaremos con la colaboración de Ángel Martí, criminólogo y escritor. ¿Qué? ¿Nos ponemos al día? A mí en prisión me reciben literalmente a hostias. Guardianes del Crimen, un programa de RB Radio, Cataluña, España. ¿Sientes la necesidad de formar parte de esta gran familia? RB Radio, tu alternativa. Pues empatiza y quédate con nosotros, la amistad la pondremos entre todos. RV Radio, tu alternativa. En RV Radio tenemos la necesidad de estar cerca de ti. RV Radio Cataluña España, ¿será tu alternativa?